Este tipo es un auténtico perro de pelea. Un chico que no para de morder hasta recuperar el balón. Pero cuando tiene la pelota en sus pies, se convierte en una bailarina de ballet que controla los tiempos del partido. Es lo que todo culé deseaba cuando pedía el fichaje de Kimmich. Marc Casado es la revelación del Barça. El fichaje que tanto necesitaban estaba en la Masía. Parece que tienen un laboratorio de jugadores ahí montado. De niño mostraba una inteligencia por encima del promedio. Sus profesores aseguraban que era un genio. Esta es la historia de Marc Casado, el Kimmich del Barça. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Casado nació en San Pedro de Vilamajor, España, el 14 de septiembre del 2003. San Pedro de Vilamajor es un pequeño pueblo catalán de apenas 4.000 habitantes. Su nombre en catalán es Sant Pere de Vilamajor. Marc creció en una familia trabajadora y desde pequeño se caracterizó por ser un niño muy inteligente. Sus profesores de la primaria aseguran que era un prodigio de las matemáticas. Muchos compañeros lo envidiaban porque siempre sacaba buenas notas sin esforzarse. Su profesora guardaba sus exámenes porque eran perfectos. Ahora se entiende por qué maneja el balón con tanta inteligencia. Casado juega con la cabeza, no con los pies. Además de esto lo conocían por su picardía. Era un niño muy vivo. Siempre sabía qué decir para salirse con la suya. Argumentaba muy bien frente a los mayores. Su profesora piensa que es una pena que no haya seguido una carrera profesional, debido a que lo consideraba un niño genio. En su casa jugaba todos los días con una pelota hecha de papel periódico, ya que solía romper ventanas con un balón normal. Jugaba dos deportes, el fútbol y el balonmano, en donde también era bastante bueno. Del balonmano aprendió que lo más importante es pasar el balón. Su primer equipo fue el Club de Fútbol Vilamajor, el equipo del pueblo, en donde rápidamente se hizo muy conocido por ser muy completo. Podía jugar en todas las posiciones, pero lo colocaban como pivote para dar equilibrio. Más tarde fichó con el Granollers, un club importante que era más serio, y aquí el Barça lo empezó a seguir de cerca. El equipo favorito de Casado siempre fue el Barça. Su primera camiseta del Barça la tuvo a los 5 años. Se la regalaron sus padres, y siempre le decía a sus compañeros que algún día jugaría en el Barça. Luego pasó a formar parte del Fútbol Club Damm. Enfrentó al Barça como capitán en 2016. Desde este partido la gente del Barça lo tuvo claro, lo tenían que fichar. Ellos no lo consideraban un perfil muy vistoso ni espectacular, pero sí un perfil inteligente, y esa es la clase de jugadores que quieren en la Masía. Después de este partido se unió al equipo de sus amores, el Fútbol Club Barcelona. Lo hizo en el Infantil A, con 13 años. Se convirtió en un jugador destacado de la Masía, pero no era un jugador del que se hablara mucho. Aún así los técnicos siempre lo ponían como titular. Solo los que sabían de la pelota reconocían su talento. En la temporada 21-22 se convirtió en el capitán del Juvenil A y llevó al equipo a ganar la Liga y la Copa de Campeones, consiguiendo un doblete y siendo pieza clave. Un año después ascendió al Barça Athletic, el segundo equipo del Barça, en donde se convirtió en un jugador clave para el esquema de Rafa Márquez, técnico del Barça Athletic en aquel entonces. Para Casado fue duro ver a jugadores menores que él triunfar en el primer equipo, ya que si no recibía la oportunidad ahora, sería más difícil en un futuro ya que seguía creciendo. Pero si algo tiene este chico es que nunca deja de luchar. Aún así, le admiraba a los jugadores que subían al primer equipo, el seguir luchando por la camiseta que más amaba, así fuera con el segundo equipo. Fue esa actitud la que lo llevó a recibir un llamado de la primera plantilla, para disputar un partido de la fase de grupos de la Champions, una oportunidad única para él. Por fin llegó el día que tanto había soñado. Casado debutó con el primer equipo del Barça. Lo hizo en un partido de la Champions ante el Viktoria Plzen, en 2022. Disputó 23 minutos en la victoria de 2-4, un día muy especial para Casado, aunque tristemente para él solo tendría esos minutos en la temporada. No volvió a disputar ningún minuto en todo el año. Para la temporada 22-23 se convirtió en el capitán del Barça Athletic, un reconocimiento por su entrega a la camiseta. Rafa Márquez lo consideraba un auténtico líder, por eso era indiscutible en su equipo. Volvió a tener minutos con el primer equipo, una vez más en Champions, en la victoria de 2-1 frente al Shakhtar, y también jugó ante el Amberes, en la derrota de 3-2, una actuación del equipo que recibió muchas críticas, pero que muchos aplaudieron a Casado por su gran actitud, siendo de los pocos que mostraron coraje ese día. En el filial jugaba como pivote, pero también podía hacerlo como lateral derecho cuando se necesitaba, jugando 11 partidos en esa posición. Alternaba jugar en el filial como capitán, y luego ir al banquillo del primer equipo. Suele estar en el banquillo en todos los partidos del Barça de Xavi, pero no recibió la oportunidad de hacer su debut en Liga. Estuvo un total de 24 partidos convocado en el banquillo. Aún así Xavi no lo veía listo para el primer equipo. Casado ya tenía 20 años, siendo aún muy joven, pero en el equipo había chicos menores de edad, y Casado los veía siendo titulares, pero él seguiría trabajando. Rafa Márquez fue el que lo alentó a seguir trabajando duro, a seguir jugando como lo hacía, y que ya recibiría su oportunidad. Él fue muy importante para él, fue el que lo animó a seguir trabajando para llegar al primer equipo, algo que el mismo Casado dijo. Al finalizar la temporada perdió el ascenso con el Barça Athletic, siendo derrotados 2-1, un golpe muy duro para él. Y además de esto, Xavi Hernández fue despedido. En su reemplazo llegaría Hansi Flick. Casado no lo sabía, pero Flick sería el hombre que lo convertiría en la auténtica revelación del Barça. En la pretemporada del 2024, Flick llamó a Casado a la gira de Estados Unidos y disputó todos los partidos haciendo dupla con Marc Bernal, otro chico de la Masía de 17 años. Tuvo un nivel sobresaliente, pero aún así la gente sabía que no sería titular, porque en el equipo no estaba Pedri, Frenkie ni Gavi. Realmente Casado no tenía hueco. La temporada inició, el problema sigue siendo el mismo. El medio campo estaba lesionado, y Flick tuvo que alinear a Casado como titular. Pero pronto nos dimos cuenta que no era titular solo por obligación, sino porque Flick confiaba plenamente en él. Quizás le recordaba a otro chico que había entrenado años atrás. La primera jornada ganaron ante el Valencia, 1-2, con una gran actuación de Casado, y poco a poco se fue ganando un hueco. El punto de inflexión fue cuando se lesionó Marc Bernal toda la temporada. El Barça se quedaba sin pivote, pero lo que nadie sabía
es que tenían un jugador todoterreno en sus filas, a un chico que venía picando piedra desde la Masía, un joven de 21 años que ya se le estaba cayendo el pelo como le pasó a Iniesta, un jugador que sorprendió todo el barcelonismo. Marc Casados, la auténtica revelación del Barça, el mediocampista que representa a la Masía, ya que tiene todo lo que debe tener un canterano del Barça: técnica, entrega, inteligencia, recuperaciones, pase, pero lo más importante, es un futbolista de equipo. Es un tipo que va al suelo como si fuera la última pelota de su vida. Le importa poco ser de baja estatura o no tener un físico privilegiado. Igual va a hacer lo máximo posible para quitarte el balón, pero así como siempre lucha por el balón. También es capaz de bailar con la pelota y esconderla. Tiene un primer toque con mucha clase. Esa es la ventaja de crecer en la Masía. Desde que son niños les enseñan que la técnica es lo más importante, el control de balón. Para Flick es un tipo de jugador que ya conocen. Seguro que le recuerda el que ya dirigió con el Bayern. Casados, el Kimmich del Barça. Dio una exhibición de fútbol ante el Bayern Múnich. Marc Casado contra Joshua Kimmich, el duelo que tanto queríamos ver. Y Casado salió victorioso en este enfrentamiento, dando una asistencia preciosa para Rafinha, con este gran pase largo, ganando el partido 4-1. Pero es que en el clásico lo volvió a hacer, Real Madrid ante Barça, dando la asistencia a Lewandowski para el primer gol. Hizo un partido totalmente increíble para ganar 0-4. Incluso para algunos fue el jugador del partido. Sin duda la clave de su juego es su inteligencia. Piensa y luego juega. Ya lo avisaron sus profesores de primaria. Tiene una inteligencia fuera de lo común. Es la combinación de agresividad y clase. Un jugador salvaje pero elegante. Casado nos enseña que el éxito no llega de inmediato, llega con paciencia, con humildad. Tuvo que ver a sus compañeros más jóvenes debutar con el Barça, mientras él jugaba en el filial, pero en vez de quejarse y salir a otro equipo como lo hacen muchos, se quedó, luchó, y hoy es una pieza clave en el FC Barcelona. Él sabía que tenía que estar preparado cuando llegara el momento. Él es un reflejo de los valores de la Masía: disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo. Y sin más que decir, esta fue la historia de Marc Casado.